burdel político. Pero eso es proclama. Entonces el presidente lee una proclama. ¿Por qué? Porque la intención del pueblo era esa. Basta ya. No me respetan el voto popular. Ellos debían mantener, ellos debían cuidar. Ninguna. Como en el accidente anterior en Pasamayo. Ninguna. Ellos no son responsables de nada. Ellos solo son responsables de ganar plata. Cuando lo que debería ocurrir con ellos, esa gente debería estar presa. Porque si no damos ese mensaje, es decir, si tú puedes estar metido hasta el cuello en corrupción y sigues haciendo negocios con el Estado después de eso, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es el mensaje? Por eso es que los chinos dicen que hay que fusilarlos y fusilar a los funcionarios judiciales que no hacen su labor. Eso es lo que dicen los chinos. Es duro para nosotros, ¿no es cierto? Porque como que no va con nuestra cultura, ¿no? Y con nuestra tradición. Pero sinceramente, por lo menos que vayan presos, para que se dé un mensaje claro que no solamente si un funcionario recibe coima merece ir a la cárcel sin beneficios, sino que un empresario que coimea también tiene que ir a la cárcel. Y a ver si eso no es una señal. ¿Ah? ¿Cuántos empresarios de los metidos en la corrupción en las últimas 3 décadas están en la cana? Díganme ustedes. Espero, el lunes me contestan, a ver si tienen una respuesta. Está en nuestros estudios Raúl Noblecilla Olachea, abogado de la ex premier Betsy Chávez. Bienvenido. Un abrazo, Nicolás, gracias. Nos ha sorprendido primero que Pedro Castillo está sin abogado, ¿no es cierto? Lo está asistiendo un abogado de oficio. ¿Por qué? Él dice que no reconoce este juicio, que no debería estar ahí. Bueno, Nicolás, no es distinto a lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo con la suerte del presidente Pedro Castillo y esta manera de afrontar un juicio que es político. Y no es que queramos forzar la política en un juicio, sino que está revestido por intereses de persecución, de instrumentalización de la justicia, y si quiere ser muy práctico, hablamos de delitos políticos, hablamos de rebelión, supuesta rebelión. El presidente ha entendido que a lo largo de estos meses, a lo largo del tiempo que el pueblo le confió el voto popular y no lo dejaron hacer gobierno, él ha venido bajo una persecución. Y hoy estamos prácticamente en la confirmación de la muerte política que pretende en los sectores empresariales, los sectores reaccionarios de nuestro país con la figura del presidente Pedro Castillo. Y entonces, ¿él qué hace? Se revela políticamente y tiene todo el derecho de hacerlo. Y le dice al juez y le dice al tribunal de un país que ya no es democrático, que no puede estar sujeto a una decisión que va a ser arbitraria. Entonces, no se trata, digamos, de que la defensa de Betsy Chávez tenga que seguir un camino como la que hace el presidente, pero si tú me preguntas a título personal, político y también jurídico, creo que debo saludar lo que está haciendo el presidente. Ya, pero digamos, y esto no es la primera vez que se discute, ¿no es cierto? Es innegable que Pedro Castillo, es decir, el primer problema que hubo es que una vez más, como ocurrió, aunque de una manera más extrema, Keiko Fujimori se negó a reconocer el resultado y se habló de fraude, ¿no es cierto? Incluyendo en Estados Unidos hay gente que ha perdido hasta la licencia de abogado por dar información falsa. Acá no pasa nada, ¿no? Bueno, se dijo que había fraude, no se pudo acreditar este fraude, pero está instalado en la cabeza de un porcentaje muy grande de peruanos que en realidad sí hubo fraude en mesa, ¿no? Y eso fue muy grave. O sea, el no reconocimiento de un resultado electoral que te abrió un periodo de crisis muy grave. Es cierto también que hubo una campaña sistemática por vacarlo. En tercer lugar, es cierto también que hubo una especie de tiro al blanco, tiro al ministro, ¿no es cierto? O sea, algunos eran muy malos como ministros, otros más o menos ya, pero igual. Y que se creó una situación muy difícil. Todo eso es cierto, pero también es cierto que el gobierno fue muy ineficiente, ¿no es cierto? Que por reconocimiento el propio Pedro Castillo no estaba preparado para gobernar el país. Y es cierto también que hay indicios claros de actos de corrupción. Pero todo eso puede ser materia de discusión, pero lo que está fuera de discusión, Raúl,
es que hubo un intento de golpe de Estado. El presidente en ese momento, Pedro Castillo, sale en la radio, la televisión, en un mensaje diciendo que cierra el Congreso, que ordena a las Fuerzas Armadas tomar el control de las instituciones. Es un golpe de Estado. Y no ocurrió porque no lo obedecieron, pero la intención, y eso es salirse de la Constitución, salirse de la ley. Él se salió de la ley. Nicolás, comenzando. Tú me hablas y con criterio de que fue un mal gobierno. Fue un gobierno que no avanzaba, que no lograba cuajar. Y yo te pregunto, ¿era posible cuajar con una reacción de ataque sistemático, no solo a la figura presidencial, sino a tratar de que en un año tenga 3 vacancias? O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que Pedro Castillo no pudo gobernar por sus errores si tenía al feroz enemigo de los grupos empresariales, de los medios de comunicación, Nicolás? Tenemos que reconocerlo. Los medios de comunicación panfleteros le daban cabe constante al gobierno, y no al gobierno, sino a la decisión. Entonces, cuando tú me dices, ¿estábamos preparados o el presidente estaba preparado? Yo te tendría que preguntar o preguntarnos, ¿esta patria está realmente preparada para ejercer la democracia? ¿Esta patria está realmente preparada para que el pueblo diga quiero este presidente? No estamos preparados, porque tenemos una clase empresarial fascista que a la primera que el pueblo pueda tener su verdadero representante, te sueltan ¿a quiénes? A los panfletos, no quiero poner el título de este periódico, y te sueltan a la policía, al monopolio de la violencia. Raúl, todo eso puede ser parte del debate, es más, es parte del debate político nacional, pero es decir, yo creo que lo que debió ocurrir en el momento que por 45.000 votos Pedro Castillo gana la elección es reconocer que estábamos en un país dividido y que lo que necesitamos es un gobierno de encuentro y de unidad nacional. Y lamentablemente no estábamos maduros. Una segunda oportunidad fue cuando Pedro Castillo intentó hacer el golpe de Estado, donde Dina Boluarte debió renunciar y constituirse un gabinete de unidad nacional de transición. Pero, en fin, no estamos maduros para eso como país, lamentablemente, ¿no? Y estamos atravesados y desgarrados por la confrontación, el enfrentamiento, hasta el odio. Ahora, hubo un intento de golpe de Estado, Raúl. Y no solo, y Pedro Castillo no estuvo solo, o sea, habían otras personas. Es imposible, pues, que él haya hecho todo eso solo, el texto, la grabación, la transmisión a nivel nacional. O sea, nadie cree que, nadie sabía, que Betsy no sabía, por ejemplo. ¿Cómo lo quieres leer, Nicolás? Porque hay 2 lecturas, ¿no? La lectura política, que es muy válida, muy necesaria para la reflexión democrática, o la lectura jurídica penal. Entonces tenemos que tener no podemos mezclar ambas lecturas, ¿verdad? Porque si vamos al tema penal, estamos hablando de un imposible. No hay delito. Creo que el mismo Nakazaki, que yo puedo tener, digamos, desprecio por sus ideas políticas, debo reconocer que sabe muy bien el derecho. Y el propio, y me imagino que le debe estar costando reconocer en su visión política, pero él ha dicho, como lo dicen mucho más, como Zaffaroni, un gran jurista latinoamericano y de talla mundial, en decir, señores, es imposible, acá no puede haber delito. Que no me gusta Castillo, que no me gusta el comunismo, que no me gusta... Porque no sé, pero ha habido tentativa la tentativa también es un delito. Estamos hablando de un delito de rebelión que tiene un verbo rector, y solamente es posible con un alzamiento armado. Es imposible lo otro. Yo puedo ponerme de acuerdo contigo, Nicolás, y decir, vamos a recuperar, no sé, el Morro de Arica, vamos a recuperar, somos patrióticos. Oye, eso va a quedar en nuestras intenciones, en nuestras ideas. No, pero ¿dónde está la una consecución? cosa es que lo digamos tú o yo, y que otra cosa es que salga el presidente y diga, como Fujimori, ¿no es cierto? En el 5 de abril, diciendo, disuelvo. La diferencia fue que los militares lo obedecieron, y te lo digo porque yo estaba en el Canal 4 y no nos dejaban entrar los militares, y nos hemos agarrado a golpes en la puerta. Pero por supuesto, los que hemos vivido la dictadura de Alberto Fujimori, hemos vivido cárcel, persecución, las universidades tomadas, el colegio de abogados tomados, el Congreso tomado, todas las instituciones, los diarios tomados. Pero estamos hablando de cosas totalmente distintas. Pero ¿no? si eso no ocurrió fue porque
porque su orden no fue acatada por las Fuerzas Armadas y la policía, pero él dio la orden. No, es que no es cierto, Nicolás. Y el presidente se ha encargado de decirlo frente a ese tribunal que él no reconoce. El presidente lo que hizo fue una proclama política que era el sentir. Nicolás, y eso lo que no lo tomen tampoco como algo violento, pero hay que ser sinceros. Y hay memes y hay bromas. ¿Cuántas personas quisieran ver incendiarse el Palacio Legislativo? Dímelo tú, ¿cuánto? Exitosa. 98% del pueblo dice cierres ese burdel político. Pero eso es proclama. Entonces el presidente lee una proclama. ¿Por qué? Porque la intención del pueblo era esa. Basta ya. No me respetan el voto popular. Claro, pero había mecanismos constitucionales para hacer eso mismo. Pero no necesitabas hacer un golpe de Estado. Tú tenías el instrumento de la cuestión de confianza que lo planteabas. Y lo planteabas y finalmente tenías un argumento constitucional para cerrar el Congreso y convocar elecciones adelantadas. El Tribunal Constitucional se encargó de cambiar incluso las reglas del tema de la confianza, pero Nicolás, yo te entiendo y te agradezco porque hay que reflexionar. Si estuviéramos en democracia, si estuviéramos realmente con un Congreso que más allá de sus posiciones políticas, que es válido, pero que realmente no sea malo, que no sea inhumano, yo te diría, Pedro Castillo, horror. Pero Pedro Castillo, ¿cómo podía defenderse de un Congreso que lo único que estaba intentando era vacarlo? Por usar Raúl, sombrero, Nicolás. Pero Raúl, o sea, es decir, hay maneras de abordar esto, ¿no es cierto? Yo puedo entender el discurso político, jurídico, ¿no es cierto? De que estábamos en un contexto en que se había roto la legalidad. Entonces, una cosa es que tú digas, el presidente Castillo y la señora Betsy Chávez tomaron la decisión de hacer lo que hicieron, y otra cosa es que me digas, no, Castillo se mandó por su lado y nadie sabía lo que estaba haciendo. Porque... Eso es lo que yo defiendo. Pero eso no es cierto, no es cierto por cariño. O sea, es imposible que Betsy... Yo te creo, pero dame la prueba. Pero es imposible que no supiera, pues. Pero eso es ideal. Estamos suponiendo. La justicia y las condenas no se hacen suponiendo, pues, Nicolás. O sea, no puede, yo supongo que pasó, entonces sabes que cadena perpetua. No, pues, estamos en democracia. Eso es lo que nos diferencia entre ser demócratas o ser del otro lado de la mesa. Claro, pero una cosa distinta es decir, sí, se hizo lo que hizo, se tomó esa decisión por estas razones políticas, te compras el pleito y pagas las consecuencias que tengas. Pero lo que está diciendo, no, yo no sabía. Pregúntele a él. Pregúntele a él. Pero yo le he dicho, lo ha dicho el presidente. El presidente ha sido claro. Señores, aquí el único responsable políticamente soy yo. Esa proclama la hice, la leí y mi intención ¿cuál era? Era el pueblo que estaba silenciado. El pueblo que decía que yo tenía que gobernar ya era casi imposible. Ahora, ¿cuál es el final de esto? ¿Cómo prevén ustedes que esto va a terminar? ¿Como juicio? Sí, ¿O políticamente? Claro, como juicio. Bueno, es que no hay otra forma. Tiene que haber absolución. Es que no encuentro. O sea, de otra forma sería confirmar la dictadura. Confirmar la verdadera conspiración, Nicolás, que hubo en los sectores de la derecha para lograr ¿qué? El golpe de Estado. Hoy vivimos en una dictadura. Hoy los que se rebelaron, los que conspiraron, no fue ni Pedro Castillo, el presidente constitucional, ni Betsy Chávez, su exministra, ni Aníbal, ni nadie. Los que conspiraron están en sus cuarteles del Club Nacional, están en esos Graña, en esos Roque Benavides, en esas oficinas fastuosas y lujosas. Ahí están los golpistas. ¿Pero qué tiene que ver Roque? Pero por favor, son los que sostienen tu patria, Nicolás. Son los que están impunes. Para ellos no les alcanza la ley. Al pueblo sí les alcanza la ley. Al pueblo les alcanza la muerte. Pero mira... Y eso es injusto para la democracia, Nicolás. No pretendo ser abogado de nadie, pero... que yo sepa, Roque Benavides puede tener muchos efectos, podemos tener diferencias en muchos sentidos, pero de corrupción nunca han acusado a Roque Benavides, discúlpame. Jamás. O sea, es que no es justo eso que has dicho, ¿me entiendes? No es igual Graña que Roque Benavides. Yo no sé si son iguales o no. Hablamos de un empresariado, de una élite empresarial en nuestro país, que lógicamente pues no solo cuenta con los grandes estudios, sino con los grandes dineros, capaz de comprarlo todo, capaz de sostener un país como el que vivimos. Pero es decir, tú dices, lo que debería ocurrir acá es una absolución. Y yo creo que como van las cosas, lo que va a ocurrir es una sentencia.
En el peor escenario, ¿cuál es la sentencia por tentativa de rebelión? Es que no según la legislación no peruana. habría por qué sentenciar. Tiene que haberse en la rebelión no existe ese grado. La rebelión es clara. Yo me rebelo con el levantamiento armado, con la bala, con el arma, con el tanque. O sea, como hicieron... Como hizo Fujimori. Como Fujimori hicieron los hermanos Humala, Ollanta y Antauro, que se sublevaron. No es cierto, porque eso sí fue una rebelión. Pero es distinto. La del final del gobierno de Fujimori. Así es. ¿No es cierto? Y que hay que reconocer, más allá de equivocados o no, prácticamente fue lo que condujo a la caída de la mafia fujimontesista. Pero ellos fueron amnistiados, ¿no es cierto? Ellos se les indultó. No, hubo un indulto. Ahora, en el tema de Pedro Castillo, en el presidente Pedro Castillo, en el tema, Nicolás, de la defensa del voto popular, tenemos que tener muy claro algo. Esta dictadura que vivimos, que fue capaz de todo, fue capaz de decirle a Dina Boluarte: pásate felizmente a nuestro lado, por eso es que ella renuncia en noviembre al MIDIS, ya estaba hasta acá con los temas de la corrupción, ya tuvo las primeras amenazas y las primeras advertencias, fue la culminación de un plan golpista. Yo no voy a hablar de errores del presidente Pedro Castillo, porque finalmente es un ser humano que por su afán pudo haberse equivocado. Exitosa. Pero yo creo, Nicolás, que con discurso o sin discurso, la derecha ya tenía sentada a Dina Boluarte en esa supuesta normalización democrática. ¿Para qué? Para luego asesinar a más de 70 Castillo pensaba que lo vacaban esa tarde. Bueno, pero, él pensaba que lo vacaban esa tarde, Nicolás, y aparentemente había recibido el mensaje de que incluso la gente de Perú Libre iba a votar por esa vacancia, con lo cual estaba perdido. Con más razón el presidente, ante tener prácticamente la confirmación del fascismo en que lo iba a asesinar políticamente, él se dirige ¿a quién? Se dirige al pueblo. Y le dice al pueblo: esta es la única solución que idealmente yo les tengo. No se va a poder consumar porque no había acuerdo con las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿en qué quedó? En una proclama que hay que saludar. Yo saludo esa proclama. Yo me adhiero a esa proclama. Porque hoy vivo la dictadura del fascismo como se vivió en el 92 con Fujimori y Montesinos. Raúl, tenemos que terminar por hoy. Me encanta discutir. Estamos de acuerdo en este punto. Podemos estar de acuerdo en otra cosa, pero en este punto... O sea, yo creo que sí hubo una tentativa de golpe de Estado. Yo creo que Pedro Castillo no estuvo solo. Y yo creo que lo correcto es que asuman toda la responsabilidad política sobre lo que hicieron. Y abrir un diálogo político a partir de eso, del reconocimiento de esta decisión. Pero somos un país muy inmaduro para... Es decir, si no logramos tender puentes de entendimiento, Raúl, vamos muertos. Vamos muertos. En otras épocas de la historia del Perú, yo lo he dicho hasta el cansancio, esto ha terminado en enfrentamientos sangrientos entre peruanos, en golpes de Estado y peor aún en invasiones. Porque en un país tan dividido, en un país tan encharcado, en un país tan atravesado con el otro, somos un bocadito. Hay que dar gracias a Dios o a quien sea que un presidente como Boric, con todos los problemas que tiene, ese presidente de Chile, porque en otras circunstancias, con un presidente parecido a Pinochet o por ahí, nos hubieran invadido hace rato, te aseguro. Nos hubieran invadido porque este es el momento perfecto con un país tan dividido. Regálame 30 segundos de una reflexión rápida. 30. Nicolás, tú me conoces ya de algún tiempo. Dime, ¿yo he cambiado mi posición política? Te pregunto. A lo mejor estoy más radical, ¿verdad? ¿Puede ser o no? Por ahí. Bueno, vos has sido abogado de Lucho Nava. Seguro, pero eso es un tema profesional. Yo soy abogado penalista. Pero mi posición política no ha cambiado. Y tú te preguntas, como se preguntan todos, ¿qué hace Noblecía cada vez más radical en Podemos Perú? Es que esa es la unidad que necesitamos contra el frente del enemigo común. Esa es la unidad democrática que hoy nos está llamando ¿a qué? A enfrentar al enemigo. Ya me tiraste una granada. Pero es que es muy importante que se sepa. Estamos en unidad democrática. Y hay que diferenciar a los partidos que hoy luchan contra el autoritarismo, como es Podemos Perú. Tenemos que terminar. Raúl nos decía, desplegando toda su personalidad, todo con nosotros. Nos vamos a la pausa. Esto es Exitosa, la voz de los que